Me llamo Ethan Hess y estoy confundido. Me desperté en una cama tamaño king, lo suficientemente grande para 5 personas. El reloj digital de la mesilla de noche parpadeaba marcando las 7 de la mañana. Un fragmento de un recuerdo desconocido explotó en mi cerebro, diciéndome algo imposible. Me desperté dentro de una novela. En concreto, yo era el protagonista absoluto de un romance corporativo cursi. El personaje secundario desechable cuyo único propósito era que la chica se fuera con el héroe. Y mi prometida era la principal antagonista del libro, la villana gélida cuya misión en la vida era hacer miserable a la heroína antes de que el héroe inevitablemente la arruinara a ella y a su familia. Su nombre era Sophia Sterling. Según la trama, hoy era mi primer día de trabajo como felpudo profesional. Mi misión consistía en presentarme en el ático de Sofía a las 7:30 en punto con su desayuno favorito, un zumo verde recién exprimido traído directamente de California y una tostada de aguacate artesanal. Sí, al diablo con eso, murmuré en la habitación vacía. Zumo traído en avión desde California. Me tomaré un café que lleva 3 horas reposando en el fuego. Aún así, tenía que interpretar el papel. La trama era Dios, y yo debía seguir el guión si quería pasar desapercibido, sobrevivir y esperar a que el héroe y la heroína se enamoraran. Entonces, con suerte, Sofía se cansaría de mí y me echaría a la calle con una buena indemnización. Practiqué frente al espejo, trabajando en una sonrisa que fuera la mezcla perfecta entre patética y devota, con un toque de enamoramiento. Sí, esa era la imagen. ¿Pero cuál era su desayuno favorito? Ni hablar. Mi objetivo era lograr que me odiara rápidamente. Así que salí del edificio, caminé hasta la esquina y compré 2 donas glaseadas en Streetcart, de esas que dejan una mancha de grasa en la bolsa, y un café grande. Me aseguré de decirle al chico que le echara azúcar extra. El libro mencionaba de pasada que Sophia Sterling, la intocable reina corporativa, despreciaba la comida callejera barata y grasienta más que nada. Perfecto. Llegué a su puerta con el desayuno en la mano y toqué el timbre a las 7:30 en punto. La puerta se abrió. Me recibió un rostro inexpresivo, sin emoción alguna. Era hermosa, pero una belleza agresiva e intimidante, como un jarrón invaluable en un museo que jamás te atreverías a tocar. Llevaba una bata de seda. Tenía el pelo recogido de forma desordenada, con algunos mechones enmarcando su rostro, lo que aportaba un toque de calidez a su aura, por lo demás gélida. Esta era Sophia Sterling. Inmediatamente puse mi sonrisa de ensayo y le extendí la bolsa de papel grasienta. Mi voz era tan suave que prácticamente era un susurro. Sofía, buenos días. Te traje el desayuno. Su mirada se posó en la bolsa manchada y frunció el ceño lo justo para que yo lo notara. Estaba eufórico. Sí, eso es. Esa es la expresión de disgusto. Despreciadme, odiadme, gritadme, tiradme las donas a la cara y decime que me largue. Misión cumplida. Sofía abrió la boca para hablar, pero entonces se quedó paralizada. Oyó una voz clara y alegre que era todo lo contrario de la expresión patética y aduladora del hombre que tenía delante. Maldita sea, esa mirada de reina de hielo es impresionante, qué lástima que sea la villana y que tampoco sea muy inteligente. Enamorarse de un farsante hipócrita como Caleb Vance. Dime que me largue para poder volver a mi vida de no hacer absolutamente nada. Sofía parpadeó. Echó un vistazo alrededor del pasillo. Estaba vacío. ¿De dónde provenía esa voz? ¿Estaba oyendo cosas? Al ver su vacilación, acerqué un poco más la bolsa. Sofía, ¿pasa algo? Lo conseguí especialmente para ti. Dámelo, me interrumpió. Extendió la mano y cogió la bolsa grasienta. Me quedé allí parado. Espera, ese no era el guión. Ella no me gritó. En realidad, se llevó el desayuno. ¿Qué demonios? ¿No durmió bien anoche? ¿Perdió el sentido del gusto? No. El libro dice que debería haberlo tirado directamente a la basura nada más verlo. Al oír la voz desconcertada en su cabeza, Sofía miró de la bolsa a mi rostro, que ahora era una máscara perfecta de decepción y dolor.
Una sensación extraña e inédita la invadió. No dijo ni una palabra más, solo un suave gracias antes de cerrar la puerta. Me quedé de pie en el pasillo durante un minuto entero, con las manos vacías. Gracias, dijo ella. Gracias a mí. Excelente. Era el primer día y ya había desvelado el plan, con el corazón latiendo a 1000 por hora por la incertidumbre. Conduje el llamativo Maserati original de Eisen hasta la sede de Sterling Corporation. Como prometido de Sofía, ostentaba el título inútil de asistente especial del director ejecutivo, una forma elegante de decir que yo era un adorno humano que podía deambular libremente por la oficina. Mi escritorio estaba en un cubículo con paredes de cristal justo afuera de su oficina, un punto de observación perfecto para que ella me llamara. O mejor dicho, para que me diera órdenes sin previo aviso. Apenas me había sentado cuando un hombre con un traje a medida, de aspecto increíblemente guapo y elegante, se acercó. Caleb Vance, el héroe de la novela. Sostenía 2 tazas de café y lucía una cálida y encantadora sonrisa en el rostro. Pasó justo a mi lado y empujó la puerta de la oficina de Sofía. Sofía, vi que no condujiste esta mañana. ¿Eisen te llevó en coche? Tómate un café para empezar el día. Su voz era lo suficientemente alta como para que yo la oyera. Puse los ojos en blanco. Aquí vamos. El falso héroe hace su gran entrada. En serio, la actuación de este tipo es digna de un Oscar. Mírale los ojos, prácticamente están gritando voy a arruinar a tu familia y a apoderarme de tu empresa. ¿Cómo es posible que Sofía no se dé cuenta de esto? Da miedo lo que una cara bonita puede hacerle al sentido común de una mujer. Dentro de la oficina, Sofía estaba a punto de comenzar a trabajar en sus archivos. No había tocado las donas y sentía el estómago un poco revuelto. Pero lo que resultaba más inquietante era la voz que no dejaba de resonar en su cabeza. Y ahora había vuelto. Ella alzó la vista hacia Caleb. Él era el socio comercial que su padre había elegido para ella. Joven, exitoso y sofisticado, un chico de oro a ojos de todos. Ella también siempre había pensado que él era una buena opción. Pero hoy, al escuchar los pensamientos de Eisen, miró la sonrisa perfecta de Caleb y creyó ver por primera vez un destello de codicia oculto tras ella. Gracias, dijo, tomando el café, pero lo dejó a un lado sin beberlo. A Caleb no pareció importarle. Colocó una carpeta sobre su escritorio. Sofía, esta es la propuesta final para el proyecto de desarrollo del sur del Bronx. He optimizado algunas cosas. Deberías echarle un vistazo. Tenemos que firmarlo. Cuanto más esperemos, más variables entrarán en juego. Me senté afuera, con las orejas atentas. Aquí estaba. La primera gran trampa argumental. Eso es todo. Este es el trato que la perjudica en el libro. La empresa pierde una fortuna y Caleb aparece como un salvador, invirtiendo su propio capital a cambio del 15% de las acciones de la compañía. Idiota. No lo firmes. Si firmas eso, estarás un paso más cerca de la bancarrota. Por dentro gritaba, pero por fuera miraba fijamente mi teléfono, jugando una partida de solitario. Los dedos de Sofía descansaban sobre la carpeta. Los frenéticos gritos internos de Eisen contrastaban fuertemente con la suave persuasión de Caleb. De repente, ella se sintió exhausta. Durante años había funcionado como una máquina, todo por el bien del negocio familiar. Todos a su alrededor, incluido su propio padre, le decían que Caleb era la mejor opción. Pero la voz interior de Eisen era como una piedra arrojada a las aguas tranquilas de su mente, provocando ondas. Por muy desagradable que fuera la voz, también era sorprendentemente honesta. Cogió la carpeta, la hojeó rápidamente, la cerró y la empujó de vuelta hacia Caleb. Necesito más tiempo para pensar en este proyecto. Por primera vez, la sonrisa en el rostro de Caleb flaqueó. Sofía, llevamos mucho tiempo siguiendo este proyecto. Dije que necesito pensarlo. Su voz era suave pero transmitía una autoridad imposible de cuestionar. La expresión de Caleb cambió por un segundo antes de volver a su habitual máscara agradable. Cogió la carpeta y asintió. De acuerdo, respeto tu decisión, pero Sofía,
A veces necesitas confiar en el criterio de los profesionales y no dejarte influenciar por personas irrelevantes. Sus ojos se dirigieron significativamente hacia mi cubículo de cristal. Capté su mirada e inmediatamente me incorporé, guardé el teléfono y adopté una expresión inocente que decía, no sé nada. Solo soy un idiota guapo. Después de que Caleb se marchara, Sofía se quedó sentada en su silla, inmóvil durante un largo rato. Miró al hombre en la cabina de cristal, que estaba sentado con la espalda recta como un palo, pero cuya pantalla del teléfono mostraba claramente la animación de victoria de una partida de solitario terminada. Por primera vez sintió un atisbo de genuina curiosidad por su prometido simplón. Justo antes de terminar mi jornada laboral, el intercomunicador de mi escritorio se averió. Llévame a casa. La voz seguía siendo tan fría como siempre, completamente plana. Me puse de pie de un salto y prácticamente corrí hacia el estacionamiento para buscar el auto. Vaya, qué curioso. De hecho, estaba dispuesta a viajar en mi coche. Pensaba que odiaba el Maserati, decía que era demasiado llamativo y que eso le hacía bajar de clase. Mientras conducía, no dejaba de hablar conmigo mismo. Sofía estaba sentada en el asiento del copiloto, con los ojos cerrados como si estuviera descansando, pero en realidad escuchaba atentamente la transmisión. Entonces, ¿el señor Vance te molestó hoy?, pregunté con cautela, haciendo el papel de la prometida preocupada. No respondió ella secamente. Oh, bueno, creo que es un tipo estupendo, exitoso, ambicioso. Una buena pareja para ti, dije, con el corazón destrozado por cada palabra. ¿Qué va? Una buena pareja, mis narices. Uno es un hipócrita y el otro un enamorado empedernido. Deberían casarse entre ellos y dejar en paz a los demás. Dame un buen cheque para romper este compromiso y desapareceré de sus vidas para siempre. $1.000.000. No, 5 millones. Están forrados de dinero. ¿Qué son 5 millones para ellos? La comisura de los labios de Sofía se crispó incontrolablemente. ¿5 millones? ¡Qué descaro! Abrió los ojos, se giró para mirarme y cambió de tema. Recuerdo que mencionaste que querías invertir en un proyecto de videojuegos de realidad virtual. Se me aceleró el corazón. Ahí estaba la siguiente trampa. En el libro, el idiota de Eisen, intentando demostrar que no era un inútil, buscaba desesperadamente un proyecto en el que invertir. Caleb, muy amablemente, le sugirió una empresa de videojuegos de realidad virtual, afirmando que sería la próxima gran cosa. Eisen se lo creyó sin dudarlo. Le suplicó a Sofía que le diera el dinero, y ella, para librarse de él, se mostró generosa delante de Caleb y se lo dio. Claro, el proyecto era una estafa total. El dinero desapareció y Eisen se convirtió en el hazmerreír de todo su círculo social. Está pasando. La trama intenta matarme. Este proyecto lo va a perder todo, hasta el último centavo. Tengo que convencerla de que no lo haga. No, espera. No puedo romper el personaje. Tengo que actuar con mucho entusiasmo, hacerle creer que soy un completo idiota y entonces seguro que me rechazará. Respiré hondo y puse cara de puro fanatismo. Sí, Sofía, te acordaste. He estado investigando y va a ser un bombazo. El metaverso, ya sabes, si entramos ahora, seremos los próximos Jeff Bezos. Seguí hablando sin parar, promocionando el proyecto como si fuera la segunda venida de Cristo. Sofía solo me miró en silencio, su expresión era indescifrable. Vamos, pon esa cara que les pones a los idiotas. Luego dime fríamente, Eisen, ¿puede ser un poco más maduro, por favor? Sí, esa es la frase. La miré expectante, pero Sofía se limitó a asentir. Suena interesante. Parpadeé. ¿Interesante? ¿Qué parte te pareció interesante? ¿Acaso escuchaste lo que estaba diciendo? ¿Vas a comprar esto? Oh, no. ¿De verdad va a invertir? Ahí se fue mi indemnización de $5 millones. Presa del pánico, intenté retractarme. Pero la inversión inicial es bastante grande y el riesgo también es muy alto. Sofía observó mi nerviosismo y, de repente, le pareció divertido.
Él intentaba desesperadamente vender, pero por dentro estaba a punto de sufrir un infarto. Ella se recostó en el asiento y dijo con calma, el dinero no es problema. Si crees en ello, adelante. Que su jefe de proyecto traiga el plan de negocios a mi oficina mañana. Luego cerró los ojos, ignorándome durante el resto del trayecto. Me temblaban las manos en el volante. Señora, ¿está leyendo el guión equivocado? Soy el personaje secundario inútil. Tú eres la villana. Se supone que debemos estar enfrentados hasta que el héroe justo nos derrote a ambos. ¿Por qué de repente me apoyas tanto? Esto es ilógico. Esto no tiene sentido. Esto me pone muy nervioso. Las pestañas de Sofía aletearon. ¿Apoyarlo? Ella misma no se había dado cuenta, pero desde aquella mañana, sus fríos y calculados procesos de toma de decisiones habían comenzado a descontrolarse. Todo por culpa de esa máquina humana de comentarios emergentes que tenía al lado. 3 días después, la familia Sterling organizó una gala corporativa. Este fue un punto de inflexión importante en la novela. En este evento, Caleb debía humillarme públicamente con una pregunta compleja de negocios, haciéndome quedar como un completo idiota. Entonces él intervenía y salvaba la situación, impresionando a Sofía y a todos los ancianos, poniendo de manifiesto su brillantez y mi incompetencia. Estaba preparado. Esa noche mi único trabajo era hacer el ridículo. Me puse un llamativo traje blanco, el pelo engominado hacia atrás con demasiado gel, y deambulé por el salón de baile con una copa de champán, sonriendo como un idiota premiado. Vamos, humíllame y acaba con esto de una vez. Solo quiero ser un millonario inútil y despreocupado. No me obligues a trabajar para ganarme la vida. Una vez que termine este compromiso, tomaré mis 5, no, 10 millones, y compraré una casa en la playa. Daré fiestas todos los días y viviré la buena vida. Sofía, deslumbrante con un vestido de noche negro, me tomó del brazo mientras permanecíamos en el centro de la habitación. Ella podía oír mi celebración interior alto y claro, y al ver mi expresión reflejada en su rostro sintió que le venía un dolor de cabeza. Justo a tiempo, Caleb se acercó con una copa de vino. Intercambió algunas palabras con Sofía antes de volverse hacia mí con esa misma sonrisa cálida. Isen, no te he visto mucho por la oficina. ¿Trabajando en algo grande? Inmediatamente tartamudeé. No, en realidad no. Simplemente observando las cosas. ¿Es eso así? La voz de Caleb era informal, pero lo suficientemente alta para que la oyeran quienes estaban cerca. Escuché que estabas considerando ese terreno en el lado oeste. Es una propiedad inmobiliaria compleja, involucra a varias empresas diferentes. Incluso al señor Sterling le resultó complicado. Me preguntaba cuál era tu opinión al respecto. Aquí vamos. Eso era todo. Aquel terreno era un campo minado, quien lo tocara se quemaría. En el libro, intenté hacerme el listo, dije un montón de tonterías y Caleb me destrozó verbalmente. Estaba a punto de abrir la boca y repetir las mismas frases estúpidas de la novela, pero entonces Sofía habló, y el agarre en mi brazo se hizo más fuerte. Su voz era tranquila y clara, y resonó en toda la habitación. Isen es mi asesor más importante. Fue el primero en advertirme sobre los riesgos asociados con la propiedad de Westside. Ya hemos decidido no aceptarlo. Toda la zona quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en mí, llenas de sorpresa, incredulidad y confusión. La sonrisa de Caleb se había congelado en su rostro. Me quedé completamente estupefacto. ¿Dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haber dicho eso. Oh, espera. Creo que estuve en su oficina el otro día, aburrido a más no poder, y estaba mirando el archivo y quejándome de él mentalmente. ¿Lo escuchó? ¿Cómo lo supo? Una coincidencia. Tiene que ser una coincidencia. Seguramente tenía sus propias dudas y simplemente me usó como excusa. Intentaba racionalizarlo desesperadamente. Caleb parecía furioso. No iba a permitir que un inútil le robara el protagonismo. Respiró hondo y lanzó otra granada.
Bueno, si han rechazado el proyecto Westside, entonces la asociación con esa firma de capital riesgo nórdica, Aurora Capital, debe ser la máxima prioridad de Sterling Core. He oído que su representante está en la ciudad. Sofía, este acuerdo es crucial. No hay margen de error. Esta empresa, Aurora Capital, era una firma que Caleb había presentado. Sobre el papel parecía una gran idea, pero en realidad era un fondo buitre especializado en adquisiciones hostiles. En el libro, este fue el acuerdo que paralizó a la corporación Sterling, ya que Caleb y Aurora trabajaron juntos para robar su tecnología principal. Las alarmas resonaban en mi cabeza. Oh, esto es incluso peor que el acuerdo inmobiliario. Esto no es una sociedad, es como invitar a un lobo a casa. Los antecedentes de Aurora Capital son turbios como el infierno. Son conocidos en Europa por sus negocios oscuros y, dentro de 3 meses, serán investigados por la Interpol. Quien se asocie con ellos ahora se está lanzando a un volcán. Sofía, idiota, despierta. En mi mente estaba dando pisotones, pero mi rostro aún mostraba esa sonrisa bobalicona y complaciente mientras asentía con la cabeza. El señor Vance tenía toda la razón. Sofía escuchó mi diatriba interna, con un destello de diversión en sus ojos que nadie más vio. Ella miró a Caleb. Su tono era plácido, como si hablara del clima. Oh, se me olvidó decirte, ya hemos roto todo contacto con Aurora Capital. ¿Qué? Caleb no pudo mantener la compostura por más tiempo. Sofía le dirigió una mirada fría, luego giró la cabeza y me miró fijamente con una expresión que no pude descifrar del todo porque Isen dijo que parecían sospechosos. ¡Boom! Mi cerebro se quedó completamente en blanco. Si la primera vez fue una coincidencia, ¿qué hay de la segunda? La forma en que los demás invitados me miraban había cambiado, pasando de la diversión a una especie de respeto extraño e inquisitivo, como el que se le profesa a un genio oculto. Me quedé paralizado, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Ella no puede oír lo que estoy pensando. ¿Puede hacerlo? Prácticamente huí de la gala y me encerré en mi habitación, donde pasé toda la noche repasando cada una de las interacciones que había tenido con Sofía, su extraña aceptación de las rosquillas, su rechazo infundado del brillante proyecto de Caleb, el hecho de que utilizara mis divagaciones internas como justificación para 2 importantes decisiones empresariales en la gala. Un pensamiento aterrador comenzó a formarse en mi mente. Tenía que probarlo. A la mañana siguiente, con ojeras, volví a presentarme en el ático de Sofía. Cuando abrió la puerta, puse mi mejor cara de agotado. Mi voz resumaba preocupación. Sofía, pareces cansada. La gala debió de ser agotadora. Simultáneamente emití mi primera orden interna. Bien, experimento número 1, que me preparo una taza de café. La CEO, una mujer de hielo, preparándole café a su novio sumiso. Si esto sucede, estaré convencido al 50%. La mirada de Sofía se detuvo en mi rostro durante 2 segundos antes de que se diera la vuelta y volviera a entrar sin decir palabra. La seguí adentro. Ella fue directamente a la cocina, abrió la máquina de espresso, molió los granos y preparó una taza. Todo el proceso fue fluido y eficiente. Unos minutos después, colocó una taza humeante de café negro sobre la mesa frente a mí. Me empezó a temblar la mano. No, de ninguna manera. Quizás solo quería un café para ella, y tal vez una taza también. Sí, tiene que ser eso. Cogí la taza y tomé un sorbo, quemándome la lengua. Experimento número 2, aumenta la dificultad. Haz que haga algo que jamás haría, algo que se salga completamente de su marco de referencia, como llevar un par de tacones altos rosas. Sí, rosas. Que yo sepa, el armario de esta mujer no contiene nada más que ropa negra, blanca y gris. Ni un solo hilo de color. La segunda orden la emití desde la intimidad de mi mente. Sofía estaba sentada en el sofá observándome retorcerme después de quemarme la boca. Cogió el móvil, lo desbloqueó y abrió una aplicación de compras. Sus dedos volaban por la pantalla. Unos minutos después, realizó un pedido, pagó y tiró el teléfono a un lado, cogiendo un documento como si nada hubiera pasado.
Esperé, y mi ansiedad fue en aumento durante el resto de la mañana. Justo cuando estaba a punto de darme por vencido y atribuirlo todo a una enorme coincidencia, sonó el timbre. Un mensajero con un impecable uniforme de Saks Fifth Avenue estaba allí de pie, sosteniendo una caja de zapatos de diseño. Sofía firmó y cerró la puerta. Entonces, justo delante de mí, abrió la caja. Dentro había un par de tacones de aguja asesinos, de un rosa chillón y con incrustaciones de cristal. Olvidé cómo respirar. Sofía sacó los zapatos, se quitó las zapatillas y dejó al descubierto sus pequeños y perfectos pies. Luego, con la misma naturalidad con la que se ponía unas deportivas, deslizó los pies dentro de los tacones. Solo lo había visto en una muñeca Barbie. Se puso de pie, de repente media cabeza más alta que yo. Caminó sobre el suelo de madera, y los tacones rosas producían un agudo clic con cada paso. Cada clic se sentía como un martillazo directo en mi corazón. Finalmente se detuvo frente a mí, mirándome fijamente con el rostro como una máscara inexpresiva perfecta. Bueno, preguntó, ¿qué tal se ven? Toda mi visión del mundo se hizo añicos. La miré fijamente, con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra. Estaba petrificado, literalmente petrificado. Tras confirmar que Sofía efectivamente podía leer mi mente, me autoimpuse un exilio de 3 días. No fui a la oficina. No la vi. Ni siquiera me atreví a pensar en ella. Fue aterrador. Era como si estuviera desnudo frente a ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos mis pensamientos estúpidos, raros y descabellados se transmitían directamente a su cerebro. Toda mi personalidad era una mentira. Debe pensar que estoy completamente loco. ¿Acaso piensa mandarme matar para que me calle? Al 4.º día, mientras contemplaba la posibilidad de morir de hambre, Sofía me llamó. Llega a la oficina. Era una orden. Me arrastré hasta el edificio Sterling, sentía las piernas como gelatina mientras entraba en su oficina. Sofía estaba sentada detrás de su escritorio leyendo un archivo. Vestía un traje de negocios negro normal, y su rostro mostraba su habitual expresión gélida. Quién sabe, quizá era la misma mujer que había llevado esos tacones de aguja rosas. Me deslizó un contrato por encima del escritorio. La nueva propuesta de Caleb. Échale un vistazo. Lo recogí y mi corazón volvió a latir con fuerza. Era otra de las trampas de Caleb, un acuerdo de intercambio de acciones que parecía bueno en apariencia, pero estaba lleno de lagunas legales. Si ella lo firmaba, una filial clave de Sterling Corp quedaría completamente desmantelada. ¿Qué hago si simplemente le digo que el contrato es malo? Si admito que he estado fingiendo todo este tiempo, que no soy un verdadero simplón, ¿se enfadará y me tirará por la ventana? Estamos en el piso 38. Pero si miento y digo que el contrato es bueno, su empresa quiebra y, según la ley de los personajes secundarios desechables, si ella se arruina, definitivamente no saldré ileso. Incluso podrían incriminarme como cómplice y acabar en la cárcel. Necesito un plan, una forma de advertirla sin romper mi personaje. Me devané los sesos, con el sudor golpeándome la frente. Sofía simplemente me observaba, sin presionarme. Finalmente levanté la vista, con el rostro en la expresión característica de sincera humildad de siempre. Sofía, este contrato se ve muy bien, comencé validando a Caleb primero. Entonces cambié mi tono, añadiendo una nota de miedo y preocupación. Pero tengo este presentimiento. ¿No es el plan de Caleb un poco demasiado arriesgado? Me preocupa que te lastimes. Bajé la mirada, evitando sus ojos, mientras mis dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del contrato. No soy lo suficientemente inteligente como para entender todas estas cosas complicadas. Anoche no pude dormir, así que estuve buscando algunas cosas en internet. Y mira, estos estudios de caso se parecen bastante a nuestra situación. Saqué de mi bolsillo un trozo de papel arrugado con impresiones de varios casos de fraude corporativo que había encontrado durante mi búsqueda nocturna, con puntos clave que reflejaban las trampas de Caleb marcados con bolígrafo rojo. Le entregué el papel, mi voz apenas un susurro. No te rías de mí. Sé que solo estoy siendo paranoico.
Sofía cogió el papel, que estaba ligeramente húmedo por el sudor de mis manos. Miró las secciones marcadas con círculos, luego volvió a mirarme a la cara, que parecía a punto de llorar. Ella escuchó el grito en mi cabeza: señora, por favor, siga el juego. Solo intento sobrevivir. Y entonces, por primera vez, la comisura de sus labios, cuidadosamente controlados, se curvó en una leve sonrisa, casi imperceptible. De acuerdo, dijo ella, te voy a escuchar, pequeño idiota. Por fin has encontrado la manera de decir la verdad. No podía oír sus pensamientos, pero cuando vi ese atisbo de sonrisa, sentí que la inquietud en mi estómago finalmente se disipaba. Solté un largo suspiro de alivio. Acababa de regresar caminando desde el borde de un acantilado. A partir de ese día se formó entre nosotros un entendimiento tácito e increíblemente extraño. Con mi voz interior como superpoder, Sofía y yo nos convertimos en un equipo imparable. Caleb Vance descubrió que, de repente, su vida había pasado a modo experto. Intentó vender en corto una de las filiales de Sterling Corp en el mercado de valores. El día anterior ya había repasado mentalmente todo su plan, desde sus fuentes de financiación hasta sus hábitos de negociación. Aquí vamos, el repugnante Caleb está haciendo su jugada. El objetivo es Astrotech. Pagará a unos cuantos blogueros financieros de dudosa reputación para que difundan rumores sobre un fallo en su tecnología principal. Luego, cuando la acción baje, utilizará ese fondo fantasma offshore que tiene para comprar acciones a precio de ganga. ¡Qué jugador tan sucio! Tras escuchar mi retransmisión en directo, Sofía convocó una rueda de prensa al día siguiente. Presentó las patentes recién registradas de Astrotech y un contrato gubernamental, ambos factores que dispararon el precio de las acciones. Alcanzó el límite diario. Toda la munición de Caleb se desperdició. A continuación intentó captar al equipo principal de ingeniería de Sterling. 2 días antes, yo estaba en casa haciendo señas dramáticas en mi cabeza, enumerando mentalmente los nombres de las personas a las que se dirigía, los salarios y puestos que ofrecía, e incluso la cafetería donde se suponía que tendría lugar la reunión. Suspiro. Mark, del departamento de I+D, está a punto de ser fichado por un cazatalentos. Esa serpiente de Caleb le ofreció el triple de su salario y el puesto de director de tecnología. El Dr. Chen también ha caído. Caleb está usando una plaza para su hijo en esa escuela privada de élite, es una locura. Es un golpe bajo. Sofía, ¿tienes suficiente dinero para la guerra? Si no concedes algunos aumentos pronto, te convertirás en la capitana de un barco vacío. Al día siguiente, Sofía se reunió con sus ingenieros clave, anunció la creación de un nuevo laboratorio de I+D independiente y les otorgó a todos un aumento del 100% en opciones sobre acciones. También se ocupó del problema escolar del hijo del Dr. Chen. El jefe de recursos humanos de Caleb esperó en la cafetería todo el día y no vio a nadie. Después de varias rondas más como esta, Caleb estaba perdiendo dinero a raudales y la cabeza. Tenía un aspecto demacrado y su mirada hacia mí había pasado del desdén a una profunda y venenosa sospecha. No lograba comprender cómo Sofía anticipaba cada uno de sus movimientos, contrarrestándolos con precisión quirúrgica. Era como si tuviera un traidor en su círculo íntimo. Comenzó a investigar frenéticamente a todos los que le rodeaban. Mientras tanto, yo estaba sentada fuera de la oficina de Sofía, tomando sorbos del café que me había preparado, fingiendo jugar al solitario mientras le daba mentalmente algunos consejos útiles. Adelante, investiga a todos. Despide a tu asistente, a tu secretaria, a tu chofer. Te voy a contar un pequeño secreto, tu chofer, Ded, es un espía de tu mayor competidor. Y tu ama de llaves escupió en tu sopa la semana pasada. Y así, el equipo de Caleb comenzó a desmoronarse a un ritmo asombroso. Verlo arrancarse los pelos fue lo más divertido que había hecho en mucho tiempo. Eso te pasa por querer ser el héroe. Eso te pasa por ser más guapa que yo. Ahora ya sabes quién realmente mueve los hilos en este mundo, ¿verdad? Justo cuando me estaba regodeando en mi propio genio, la puerta de la oficina de Sofía se abrió. Me entregó un archivo, con una expresión indescifrable. Tu bono de este trimestre.
Pagado por adelantado. Lo abrí. Dentro había un cheque de caja por valor de $5 millones. Me quedé atónito. Sofía me miró de reojo. Tu drama interior, dijo tajantemente, es rentable. Me limité a mirarla fijamente. De repente, que me leyeran la mente no parecía tan malo después de todo. Los días en que nos uníamos para fastidiar a Caleb pasaron volando. Mientras él encadenaba un fracaso tras otro, la dinámica entre Sofía y yo empezó a cambiar. Ella ya no era solo la intocable y gélida CEO, y yo ya no tenía tantas ganas de huir. Empezó a recordar cosas que yo solo había pensado, como un antojo de la tarta de queso de una pastelería en concreto, y la encontraba esperándome en mi coche después del trabajo. Ella me oía quejarme mentalmente de la trama de un programa de televisión, y al día siguiente un expediente completo sobre el guionista principal aparecía en mi escritorio con una nota: probablemente podrías hacerlo mejor. Me acostumbré a darle informes sobre su estado mental y a compartir mis pensamientos y sentimientos. Ella nunca respondía, pero yo sabía que estaba escuchando. Fue una sensación extraña y maravillosa, como tener un alma gemela que estaba permanentemente en línea. Entonces, un día, me enfermé, un simple resfriado, pero me afectó mucho. Sentía la cabeza como si estuviera llena de cemento y la garganta me ardía. Quería llamar para decir que estaba enfermo y morir en paz en mi cama, pero de todos modos me arrastré hasta la oficina. No puedo quedarme en casa. Tengo la sensación de que Caleb está planeando algo grande hoy, y necesito estar allí para ofrecer comentarios en directo. ¿Y si Sofía se pierde la transmisión y sale perjudicada? Todavía no he tenido la oportunidad de gastar mi bono de $5 millones. Entré tambaleándome en la oficina, y en el momento en que me senté, la habitación empezó a dar vueltas. Un segundo después, el intercomunicador explotó. Empujé la puerta para abrirla. Sofía me miraba con el ceño fruncido. ¿Por qué tienes la cara tan roja? No es nada, probablemente solo un resfriado. Solté un estornudo estruendoso que me sacudió todo el cuerpo. Ella se puso de pie, se acercó y colocó el dorso de su mano en mi frente. Su piel estaba fresca, un alivio bienvenido contra mi fiebre ardiente. Estás ardiendo de fiebre, afirmó. Estoy bien, de verdad. Nada que un poco de agua no pueda solucionar, insistí. Madre mía, me está tocando la frente. Me está tocando de verdad. ¿Por qué las manos de la reina de hielo son tan suaves? Dios mío, mi corazón late a 1000 por hora. ¿De verdad me estoy enamorando de la villana? No, no, no. Contrólate, Isen. Eres un personaje secundario desechable. Es la enemiga de la heroína. Ustedes dos están condenados. Su mano se detuvo una fracción de segundo. Su expresión se volvió compleja, una mezcla de frustración, preocupación y algo más que no sabría decir. Vete a casa, dijo, con un tono que no admitía réplica. No, no puedo. Tengo que quedarme en la oficina. Te llevo a casa, me interrumpió, cogiendo las llaves del coche y mi chaqueta del perchero y poniéndomela sobre los hombros. Durante el trayecto, oscilaba entre la lucidez y la euforia de unos días febriles en el asiento del copiloto. Ella está siendo muy amable conmigo. ¿De verdad le gusto? No, eso es imposible. Soy el compañero simplón. ¿Cómo pude terminar con la villana? En cuanto Caleb desaparezca por completo de mi vida, todavía tengo que huir, llevar el dinero a una isla privada y no volver jamás. En mi delirio, murmuré mi plan de escape. A mi lado, Sofía apretó con fuerza el volante. Echó un vistazo a mi rostro sonrojado y me oyó murmurar inconscientemente: Sofía, no lo firmes. En su mente respondió con una sola palabra que no pude oír: demasiado tarde. Caleb estaba al borde de un colapso total. No podía comprender cómo Sofía conocía cada uno de sus movimientos antes de que los realizara. Había investigado a todas las personas de su entorno, incluso contratando investigadores privados y hackers, pero no encontró nada. Era como si Sofía hubiera desarrollado un sexto sentido, bloqueándole el paso a cada instante justo antes de que actuara. Y todo comenzó cuando su inútil prometido,
Isen entró en escena. Un solo fracaso puede hacer reflexionar a un hombre, pero una serie de fracasos inexplicables lo obsesionará. Se convenció de que yo guardaba algún secreto. Tal vez tenía algo que ocultar sobre él. O tal vez tenía un genio secreto que me aconsejaba. Después de que otra inversión desastrosa acabara con sus últimos activos líquidos, Caleb finalmente perdió la cordura. Decidió resolver su problema de la forma más primitiva posible. Yo estaba en casa recuperándome de la fiebre, tomando sorbos de la sopa de pollo que me había enviado Sofía, mirando felizmente mi teléfono y planeando mi futura vida de ocio. De repente, apareció una alerta de noticias: el empresario tecnológico local Caleb Dance está siendo investigado por la SEC por presunto fraude financiero en múltiples empresas. Casi escupí un bocado de sopa por toda la habitación. ¡Wow! La trama ya se está acelerando. En el libro, Caleb no cae hasta el acto final. Bueno, esta es una gran noticia. El jefe final está casi muerto, lo que significa que es hora de que este personaje secundario cobre su indemnización y se largue de aquí. Estaba planeando con ilusión mi vida después del compromiso cuando una extraña sensación de inquietud me invadió. Un animal acorralado atacará. ¿Qué haría un narcisista egocéntrico como Caleb cuando ya no tuviera nada que perder? Busqué frenéticamente en mi memoria la trama de la novela. Nada. En el libro, Caleb era un villano, pero siempre mantenía una apariencia de civilidad. Nunca recurrió a la violencia física. Pero ahora, gracias a mí, la trama se ha descontrolado por completo. Algo anda mal. Muy mal. Un tipo como Caleb no se rendirá sin luchar. ¿Y si hace algo desesperado, algo ilegal, como un secuestro? La idea me aterrorizaba. Imposible, ¿verdad? Esta es una sociedad civilizada. ¿Pero qué pasaría si? Su objetivo sería sin duda Sofía. Probablemente piense que ella tiene las pruebas en su contra. Tengo que advertirle. ¿Pero cómo? Si se lo cuento, no me va a creer. Tendré que enviarle un mensaje mental. Concentré toda mi energía y comencé a bombardearme la cabeza con imágenes de ella. Peligro, peligro, peligro. Sofía, ten cuidado. Caleb podría intentar secuestrarte. Repito, esto no es un simulacro. Caleb podría intentar secuestrarte. Ha perdido la cabeza. Contrata más guardaespaldas. Llévate un ejército entero contigo cuando salgas de casa. Sofía estaba en una reunión de la junta directiva, escuchando el informe de su director financiero. De repente, una voz frenética, como una sirena, estalló en su mente. Su expresión se endureció. Alzó la mano, silenciando al director financiero. Cogió su teléfono y rápidamente escribió 2 mensajes. Uno fue dirigido a su empresa de seguridad, solicitando agentes adicionales para protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con efecto inmediato. El otro era para un viejo amigo que era un oficial de alto rango en el departamento de policía de la ciudad. Una vez hecho esto, alzó la vista, con el rostro de nuevo sereno. Continúa, le dijo al director financiero. Pero en su mente, ya había tomado una decisión. Si Caleb era tan tonto como para hacer algún movimiento, ella aprovecharía la oportunidad para destruirlo por completo, asegurándose de que nunca más pudiera representar una amenaza. Lo dejaría caer directamente en su trampa. Caleb se movió más rápido de lo que esperaba. Esa tarde, mientras Sofía conducía de regreso a casa después del trabajo, 2 coches la acorralaron en un tramo desierto de carretera. Todo iba según lo planeado por Sofía. Los hombres de Caleb eran profesionales, pero su nuevo equipo de seguridad era mejor. Pero entonces algo salió mal. Mientras su guardaespaldas estaba ocupada con los otros hombres, uno de ellos se coló por detrás y abrió de golpe la puerta del coche de Sofía, y yo estaba sentado en el asiento del conductor. Insistí en acompañarla con el pretexto de protegerla. En realidad, me preocupaba que no se hubiera tomado en serio mi advertencia psicológica y quería estar allí por si acaso. Tengo una suerte pésima. Está sucediendo de verdad. Debería haberme quedado en casa. Adiós a mi vida de ocio, lamenté internamente.
El secuestrador claramente buscaba a Sofía. Se abalanzó sobre ella por todo el coche, sentada en el asiento del copiloto. En ese instante, no sé qué me pasó. Tal vez fue todo el café que me preparó, o la tarta de queso que compró, o el recuerdo de su mano fría sobre mi frente febril. Actuando por puro instinto, me desabroché el cinturón de seguridad y me lancé delante de ella. Un dolor punzante me atravesó la espalda como si me hubieran apuñalado con un hierro al rojo vivo. Dejé escapar un grito ahogado y sentí como mi cuerpo se debilitaba. Isen, escuché la voz de Sofía. Por primera vez en mi vida, estaba impregnada de pánico. Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose cada vez más. Los hombres de Caleb se dispersaron. Él salió del coche que estaba detrás de nosotros, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Miró fijamente a Sofía, ahora protegida por sus guardaespaldas, y luego a mí, desplomado sobre ella. Gritó, ¿por qué, Sofía? Dime, ¿cómo supiste mi plan? Sofía no le respondió. Me miraba, con los ojos muy abiertos por el miedo. La policía rodeó el lugar, redujo a Caleb y lo inmovilizó contra el suelo. Seguía forcejeando, gritándome, eras tú, Isen. Tenías que ser tú. ¿Qué hiciste? Inútil pedazo de basura. Tenía tanto dolor que apenas podía respirar. El aire sabía a sangre. Yo estaba recostado sobre Sofía, y al ver el terror en sus ojos, solo un pensamiento cruzó mi mente, maldición. Ahora sí que le debo una. Esto es un accidente laboral, ¿verdad? Eso cuenta, ¿no? Cuando me recupere, tal vez pueda pedir una indemnización mayor cuando terminemos la relación. ¿Cómo añadir un cero a esos 5 millones? Al oír mis últimas palabras, Sofía me miró, a punto de desmayarse, pero aún tratando de calcular una ganancia mayor, y no sabía si reír o llorar. Una lágrima se le escapó y cayó sobre mi mejilla. Estaba caliente. Mi último pensamiento antes de que todo se volviera negro fue, ¿por qué? ¿Por qué llora? ¿Será porque estoy a punto de morir y echará de menos mis comentarios? Pasé 2 semanas en el hospital. Afortunadamente, el cuchillo no había alcanzado ningún órgano vital. Durante esas 2 semanas, Sofía canceló todas sus reuniones y se quedó a mi lado, sin separarse jamás. Me peló manzanas, me preparó sopa y me leyó artículos del diario Wall Street. Su rostro seguía siendo una máscara de indiferencia, pero la preocupación en sus ojos era imposible de ocultar. Me quedé en la cama, disfrutando de la atención de una reina. Pero mi determinación de escapar se hizo aún más fuerte. Esto era peligroso. Si me quedaba más tiempo, me acostumbraría demasiado y no querría irme nunca. Caleb había sido arrestado. Con múltiples cargos en su contra, pasaría el resto de su vida en prisión. La principal amenaza había desaparecido. Era hora de retirarme. El día que me dieron el alta, Sofía vino a buscarme personalmente. De vuelta en su ático, le pedí que se sentara en el sofá. Respiré hondo y me puse de pie. Ante ella, reuní todas mis dotes de actuación, poniendo una expresión que era una compleja mezcla de gratitud, reticencia y sombría determinación. Sofía, gracias por cuidarme. Pero ahora que Caleb se ha ido, creo que es hora de que terminemos nuestro compromiso. Bajé la mirada, con la voz cargada de tristeza. Eres una mujer maravillosa y te mereces a alguien mejor. Espero que encuentres la verdadera felicidad. Esperé su respuesta. Si esto fuera una película, haría un esfuerzo simbólico por protestar, y luego aceptaría por mí. Me daría un cheque y cada uno seguiría su camino. Por dentro ya estaba celebrando. Ja, ja, libertad. Por fin soy libre. Mi casa en la playa, mis fiestas en la piscina, mi vida de no hacer absolutamente nada. Allá voy. Luché por no sonreír mientras la observaba de reojo. Sofía se quedó sentada, escuchando, con el rostro inexpresivo. No dijo nada. Tras un largo y tenso silencio, justo cuando estaba a punto de romper el personaje, se levantó. Caminó hacia un cajón del salón, sacó un archivo de la consola de la habitación y lo puso sobre la mesa de centro frente a mí. El corazón me dio un vuelco.
Era el acuerdo de ruptura y el cheque. Lo tomé y leí el título. Abrí los ojos como platos. No era un acuerdo de rescisión de contrato. Era un contrato de trabajo vitalicio, edición conyugal. Empleadora, Sophia Sterling. Empleado, Ethan Hess. Duración del contrato, indemnización vitalicia del 50% del patrimonio total de la empleadora. Me quedé sin palabras. ¿Qué es esto?, balbuceé. Sofía se acercó a mí, su imponente presencia me dificultaba respirar. Me arrinconó contra la pared, colocando una mano junto a mi cabeza, inmovilizándome. Se inclinó hacia mí, su rostro deslumbrante a escasos centímetros del mío. Su voz era fría, con un tono amenazante. ¿Pensando en huir? Ethan, has escuchado todos mis secretos, te has reído de todos mis errores y me has salvado la vida. ¿Y ahora crees que puedes simplemente irte? No te vas a ir a ninguna parte. No en lo que te queda de vida. Un momento. ¿Qué acaba de decir? No lo creía. Lo dijo en voz alta. La miré atónito y ella me devolvió la mirada. Nuestros ojos se clavaron y, de repente, comprendí que era el final. Estaba poniendo todas sus cartas sobre la mesa. En ese preciso instante oí su voz, fuerte y clara, estallar en mi mente, cargada de una mezcla de fastidio y pura posesividad, idiota. Recién ahora te das cuenta. Demasiado tarde. La puerta está cerrada. He soldado las ventanas. Nunca escaparás de mí. Por segunda vez desde que llegué a este mundo, mi cerebro se apagó. Yo, Ethan Hess, un hombre cuya única ambición era vivir una vida de ocio, había fracasado en mi intento de escapar. Pasé de ser el prometido sumiso de Sophia Sterling a su esposo vitalicio con licencia oficial. La vida no cambió tanto. Seguía pasando mis días en casa probando nuevas recetas, jugando videojuegos y quejándome mentalmente de las malas películas. Y Sofía se convirtió en la CEO más feliz del mundo. Su parte favorita del día era volver del trabajo, abrir su portátil y escuchar el monólogo cómico que se reproducía en mi cabeza. Como cuando estaba en la cocina, vale, huevos revueltos. ¿Les echo azúcar o sal? La eterna guerra culinaria está a punto de decidirse en esta misma sartén. ¡Qué estrés! ¡Qué demonios! Les echaré las dos. Hoy empieza una nueva era de huevos revueltos. Sofía, leyendo un informe en el salón, sonreía para sí misma. O cuando yo veía una película romántica cursi, en serio, este cliché del multimillonario tóxico y posesivo todavía existe. Da tanta vergüenza ajena. Si fuera yo, le cocinaría todos los días. La haría engordar 10 kilos para que nunca pudiera dejarme. Así es como se atrapa de verdad a alguien. Sofía dejaba su trabajo, se acercaba, me abrazaba por detrás y apoyaba la barbilla en mi hombro. Tengo hambre, susurraba. La vida era tranquila y dulce. Casi había olvidado por completo que solo era un personaje de un libro, que todo esto era un mundo de palabras. Hasta que esa noche estábamos acurrucados en el sofá. Miraba la luna y me sentía un poco nostálgico. Suspiré. Esta vida es maravillosa, pero a veces echo de menos la soltería. La libertad, ya sabes, hacer lo que quiera. Sería genial que a veces no pudiera oír mis pensamientos, aunque solo fuera por un día, para tener un poco de privacidad mental. Fue solo un pensamiento fugaz, pero en el momento en que me cruzó la mente, una voz completamente desconocida, fría y robótica resonó en mi cabeza, alerta. Usuario con fuerte deseo detectado. Bloqueo de reprogramación mental activado. Duración, 24 horas. Disfruta de la prueba, nuevo usuario. Me incorporé de un salto en el sofá. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía, sobresaltada. La miré fijamente. Sus ojos eran claros, puros y algo confundidos. La mirada había desaparecido. Sabía que la había oído. Ella. Realmente no podía oírme. Lo comprobé pensando que Sophia Sterling era una tonta. Ella solo parpadeó. ¿En qué piensas tan intensamente? Lo intenté de nuevo.
Sofía Sterling es la mujer más hermosa del universo. Ella seguía mirándome. Confundida, me toqué la frente. ¿Te encuentras bien? Mi voz interior estaba bloqueada. No era una maldición pasiva con la que estaba atrapado. Era un sistema. Esta capacidad de leer la mente no era un extraño efecto secundario de estar en una novela, era una función, un superpoder mejorable y controlable. Miré el rostro preocupado de Sofía y sentí el silencio de la voz robótica, ahora dormida, en mi cabeza. Un mundo completamente nuevo, mucho más grande y mucho más ridículo, parecía abrirse lentamente ante mí. Mi vida tranquila y apacible estaba a punto de complicarse.